Pilar Velasco es periodista de la cadena SER en Madrid. Pilar, qué cena esta, cantando desde los balcones, Pilar. Desde luego, es la escena que al final pues une a la gente, demuestra la solidaridad y ayuda a superar esta cuarentena y esta crisis global que ha impactado sobre todo también por su rapidez, Nacho, porque hace menos que digo una semana, hace menos de 4 días esto era inimaginable. Estamos a 48 horas del estado de emergencia en España. Hoy es el primer día laboral, así que los españoles han pasado este fin de semana encerrados en sus casas, siguiendo las noticias, siguiendo la letra pequeña de qué va a consistir este estado de emergencia excepcional y desconocido, algo que no hemos vivido hasta ahora. Yo creo que en algún país, en España tampoco. Y hoy, como te digo, es ese día, el primer día laboral. España ha amanecido con todos los comercios, todos los bares cerrados. Solo están abiertas las farmacias, los supermercados. Curiosamente también las tiendas electrónicas, por si la gente tiene que arreglar algún dispositivo, que ahora mismo son un material básico, y se puede ir al trabajo. Pero también el decreto obliga de alguna manera a las empresas o insta a que tengan que dar facilidades a sus trabajadores para que si pueden hacer el trabajo desde casa, lo hagan. Se ha reducido el transporte, al menos en un 40 o 50%, dependiendo si es vía aérea o terrestre, y es un estado de emergencia que, fíjate, ya hoy lunes el ministro de Transportes ha dado a entender que no va a durar solo 15 días, que España no va a poder superar esta crisis en 2 semanas, con lo cual se podía alargar, y quedan medidas que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, el ministro del Interior también ha dicho, Nacho, que cree que el cierre de las fronteras, el cierre total, es una posibilidad real, así que estamos en una fase de medidas extremadamente duras, sin conocer la fecha límite, y la gente de momento tomándoselo muy bien. El portavoz de Sanidad del Gobierno de la crisis de emergencia, Fernando Simón, sí decía hoy en televisión, en su comparecencia diaria que hace desde el principio de la crisis, que hay que aguantar psicológicamente porque los primeros días son incluso divertidos, decían, tienen algo de novedad, pero que un confinamiento es psicológicamente muy duro y que hay que estar preparados y para eso, pues bueno, hay que ayudarse un poco entre todos. Muy bien. Finalmente, Pilar, te cuento cómo está la situación en México. Tenemos 53 casos confirmados. Estamos en una fase 1 que no necesariamente obliga a los mexicanos a un autoaislamiento, pero que sí hay llamados para eso. Se están tomando decisiones en el sector educativo, en el sector empresarial, en el sector comercial. Se cancelan cada vez más eventos. Te preguntaría, Pilar, si tú estuvieras en México con la experiencia de las decisiones que se tomaron y que no se tomaron en España y que tienen hoy a tu país en esta circunstancia, ¿qué le recomendarías a México? ¿Qué dirías que tendrían que tomar como medida urgente, preventiva, ya los mexicanos hoy en la fase en la que nos encontramos, sin llegar a los niveles de España, pero para prevenir llegar a esos niveles, Pilar? Pues fíjate, Nacho, no somos expertos, pero el Gobierno sí tiene expertos y debería de estar viendo mínimo lo que vemos nosotros, la gente normal, los periodistas que estamos observando la realidad cada uno en nuestros países. Y es 53 casos, los tenía Madrid hace menos de 10 días. El crecimiento del contagio del coronavirus tiene una rapidez exponencial rapidísima. Nueva York hace menos de una semana tenía sus 53 casos y las medidas las ha tomado en las últimas 48 horas. Cerró ya los colegios, cerró ya la actividad educativa, incluso en Nueva York se quejan los ciudadanos de que está yendo demasiado lento Trump. En España se tomó, pues sí, se podía haber tomado una semana antes si hubiéramos tenido más ejemplos. Teníamos el ejemplo de Italia, que también llegó tarde, y fundamentalmente el ejemplo de China. Pero para México, en el día en el que estamos hoy, Europa está cerrando todas las fronteras. Estados Unidos ya ha cerrado fronteras, incluso con Gran Bretaña, que lo había dejado como excepción. Chile parece que también cierra fronteras. En un momento en el que todo el mundo está cerrando fronteras, en el que se están aprobando paquetes económicos para salvar del colapso económico a la población, se entiende mal que no se tomen las medidas desde ahora mismo, porque una semana después, que digo una semana, 5 días, puede ser
puede ser tarde. Y luego cuesta mucho, además, frenar, por ejemplo, el colapso sanitario. En España se están abriendo polideportivos, pabellones en ferias, para que la gente sin recursos económicos pueda dormir en estos espacios. Primero por una cuestión humanitaria, pero también, Nacho, no puedes dejar a una población sin recursos en la calle, que puede ser un factor, un foco de contagio, ¿no? Y ya esa es una medida que se tenía que haber tomado hace unos días, ¿no? Con lo cual, con un mundo tomando medidas a la velocidad de la luz como las está tomando, no se entiende que no se tomen, pues que no se copien las lecciones que pueden ayudar a México a abordar esta crisis. Así de claro, así de claro. Pilar, te agradezco mucho. Yo me quedo con esta reflexión de mi colega periodista de la cadena SER allá en Madrid, Pilar Velasco. Esto lo tenían en España hace poco más de una semana. ¿Qué medidas vamos a tomar usted y yo, los medios de comunicación? ¿Qué van a tomar las audiencias? ¿Qué medidas van a tomar las instituciones públicas para evitar llegar a los niveles que tienen hoy tan preocupado al planeta, tan triste, por supuesto, y tan expectante? Pilar, muchas gracias.